Bueno. Listo. Buenas tardes, hoy hablaremos sobre la Mustela lutreola, más conocida como bisón europeo. La presentación va por Angie Lizeth Junca Moreno, Nidia Morales Parra, Camilo Jiménez Vargas y quien les habla, Carolina Inestrosa Castiblanco. Bueno, entre las principales características del bisón europeo encontramos que el hábitat de este animal es de un lugar extenso donde hay bastantes ríos, arroyos, pantanos y donde hay bastante vegetación. La alimentación es que este mustelio es un animal depredador generalista. Esto quiere decir que necesita consumir varias especies tales como peces de río, micromamíferos como ratas, ratones, topillos, aves acuáticas, anfibios y también reptiles. Entre estas también encontramos dos diferencias entre el bisón americano y el bisón europeo. Entre el bisón americano encontramos que el macho mide de 1.200 a 1.500 gramos y de 60 a 70 centímetros. El macho del bisón europeo es de 800 a 900 gramos su peso y la estatura va entre 50 a 60 centímetros. El bisón americano tiene pelaje marrón negro y el bisón europeo solamente tiene un color que es marrón chocolate. El bisón americano, el labio superior es marrón y el bisón europeo tiene en el labio superior blanco. Entre las crías del bisón americano encontramos que de 5 a 5 y del bisón europeo de 2 a 5 crías, o sea, puede tener de 2, 3, 4, 5. Característica pues muy prolongada sobre esos los animales es que el bisón americano es poco territorial. Podemos encontrar como en manada de 2 a 3 individuos por kilómetro de río y entre el bisón europeo encontramos que es muy territorial y un individuo generalmente muy solitario. Eh, Sobre la misma alimentación podemos decir que ambos son carnívoros. ¿Qué servicio nos ofrece este animal? Como es un animal que vive cerca a los ríos y se deja ver muy poco, muestra características entre las cuales pues son muy ofrecibles hacia nuestro ecosistema. El bisón europeo es una pieza fundamental, clave en el ecosistema fluvial y es un indicador de la calidad ambiental, de la calidad de los ríos. Amenazas de la especie. El Organismo Internacional de Conservación de la Naturaleza clasificó en el 2011 a la especie de bisón europeo en la lista roja de especies amenazadas, bajo la categoría en peligro crítico de extinción. El bisón europeo ha sido declarado oficialmente en España una especie en situación crítica. En España se están llevando a cabo medidas de erradicación para contener la invasión del bisón americano. Siguiente. Amenazas de la especie. Caza intensiva por la piel. Tiene peligro en la cacería porque es muy apetecido por las empresas peletizadoras por las pieles para hacer en la empresa textil. También es la competencia con el bisón americano. El bisón americano es su principal amenaza. El bisón americano es original de Europa y fue traído de Europa, de Estados Unidos, y fue traído a Europa a través de las granjas de bisones donde se crían y matan a estos bisones para obtener el cuero y las pieles para la industria textil. Lo que ha hecho que el bisón se convirtiera en una especie invasora e importante en España y Europa.
Otra de las amenazas es que la alteración del hábitat. El bisón europeo es muy sensible al impacto en su hábitat, destrucción del bosque y la ribera y contaminación de los ríos. Deteriora gravemente el hábitat de este mustelio. Otra de las amenazas son las enfermedades, como es el parvovirus, de la enfermedad de la auteriana, introducida por el bisonte americano a través de las granjas peletizadoras. También otra amenaza es el atropellamiento debido a la fragmentación de su ecosistema en la construcción de carreteras y la inclusión de la población. Pues, ha hecho que sufran atropellamientos y también ataque de perros. Y también pues la caza ilegal por el asunto de las pieles. También enfrenta pérdida de variabilidad genética y consanguinidad, ya lo puse con otras especies, han salido nuevas subespecies. Enfermedades, como ya lo dije antes, la enfermedad aleutiana y el moquillo, parvovirus, y la mortalidad no natural por atropellos y la escasa conciencia, educación de las personas para la conservación de la especie y los ecosistemas fluviales. Ya, siguiente. El territorio. Se estima que quedan aproximadamente 500 ejemplares de su población y continúa en regresión. Han desaparecido más del 90% de en su área de distribución original, que es España, junto con el delta Danubio y pequeñas poblaciones aisladas en Rusia se encuentran todavía algunas especies. Por eso el bisón europeo ha sido declarado oficialmente en España una especie en situación crítica, lo que les permite a los gobiernos declarar como interés general y para proyectos necesarios para la recuperación de esta especie. Siguiente. Bueno, Siguiente. Gracias. Bueno, en las características reproductivas del bisón europeo encontramos, digamos, el peso, que también es muy importante, donde como se había mencionado, pues las hembras son más pequeñas, pesan entre 450 a 600 gramos y los machos entre 800 hasta 1000 gramos, es decir, 1 kilo. El periodo de reproducción va a empezar a finales de marzo y a principios de mayo. La gestación dura 42 a 43 días y es muy común encontrar el número de crías entre 3 a 4. Las crías empiezan a salir, digamos, a conocer, inspeccionar el entorno a partir del mes donde empiezan a hacer la dispersión. Y las camadas siempre se van a mantener juntas hasta finales del verano. Eh, y digamos que también, o sea, alrededor de los 3 meses de edad, más o menos hasta octubre, noviembre. Y donde empieza nuevamente pues todo el proceso eh, para llegar a nuevamente aumentar de peso, conocer, digamos, otras posibles camadas que van a repoblar los ríos donde ellos se encuentran, que es el hábitat usual de estos animalitos. Siguiente. Bueno, digamos que una de las principales estrategias para la conservación, como ya se había mencionado antes, la idea del bisón americano, pues es un animal invasor que pues llega, como lo habían mencionado mis compañeros, por un tema de, digamos, negocio, donde se va a aprovechar las pieles del bisón americano, entonces va a introducirse de manera pues, antrópica por el hombre eh, a España y al resto de Europa. Este animal se introduce alrededor del año 50 y a partir del año 80
ya se encuentran con una sobrepoblación. La característica principal de esta, digamos, exitosa campaña del bisón americano en Europa se debe a que el bisón no tiene casi predadores naturales. Aparte de eso, la característica es que el bisón americano es muchísimo más grande. Recordemos que el bisón europeo puede pesar hasta 1 kilo. El bisón americano puede llegar a pesar hasta 1,5 kilos, es decir, 1,500 a 1,600 gramos. Y también va a ser muchísimo más grande, 70, 80 centímetros de grande. Entonces, por este motivo, la estrategia, aparte, perdón, aparte de todo, pues tienen el mismo tipo de alimentos. El bisón europeo se alimenta pues de cangrejos, anfibios, pequeños mamíferos como roedores, pájaros y peces. El bisón americano va a alimentarse exactamente de lo mismo, entonces va a haber una competencia por los alimentos. Entonces, este trabajo, digamos, de captura se ha llevado a cabo, digamos, con éxito a través de, por ejemplo, España y Francia, donde se han recorrido alrededor de 400 kilómetros de sus ríos, donde ya estaba predominando la especie del bisón americano. Siguiente. Bueno, aquí digamos que nos quedó... Ah, perdón, anterior, qué pena con usted, compañera. Puedes pasar. El punto aquí es del control del bisón americano. Se hace a través de cámaras, perdón, de trampas, ya sea trampas acuáticas o trampas de manera natural, que se hacen en tierra o sobre el río. Digamos que se trata de colocar una plataforma cada kilómetro de donde se presume, de acuerdo a unos estudios que se han hecho, calculando, digamos, huellas y hábitat, se van poniendo cada kilómetro. Es unas trampas muy específicas, por lo que, como ahí se ven, no van a afectar a otros animales, sino solamente está para el bisón americano. También se hace entonces una red de seguimiento de, de esos ríos y también pues de las plataformas flotantes, dependiendo si es trampeo convencional o trampeo acuático, y se ha evidenciado que esta red de seguimiento, tras 5 años de erradicación, pues ha llegado a funcionar de manera estable. Siguiente. Bueno, otra medida que se está haciendo es la acción de cría en cautiverio, refuerzo poblacional e introducción. Digamos que en ese sentido, la pérdida, como se había mencionado también anteriormente, la fragmentación del hábitat ha cerrado, digamos, el margen de diversidad genética. Entonces, lo que se ha hecho es un trabajo conjunto entre España y Francia, si no estoy mal, donde se intercambiaron las especies, se llevaron 3 especies para Francia y de Francia recogieron 3 especies para España en unos bioparques o en unas reservas naturales donde se intentaba ex situ. Esto empezó desde el 2004. Se empezó a repoblarla. Digamos que este trabajo empezó desde el 2004 y hasta el 2017 se ha venido manejando. Todavía siguen más estudios porque, de acuerdo a las publicaciones de estas reservas naturales, al comienzo fue muy difícil manejar la población, digamos que se reprodujeran. Las hembras tardaron muchísimos años en entrar en celo, no fue algo sencillo, entonces, pero funcionó. Finalmente, pues pudo funcionar y lograron entonces hacer la conservación ex situ, llevándolos nuevamente e introduciéndolos en el hogar de donde ellos, digamos, han estado, en su hábitat natural. Siguiente. Bueno, ya viendo como médicos veterinarios o tecnistas qué seremos, hablamos como acciones para su conservación, como decía mi compañero, la erradicación del bisón americano.
de diferentes métodos, ya sea por evitar escapes de las granjas peleteras. Las granjas peleteras es una instalación dedicada a la cría de determinado tipo de animales para el aprovechamiento de sus pieles. Obviamente en este sentido estaríamos hablando del bisón americano. También podríamos descastar, que se define como la acción y el efecto de acabar con una casta o población de animales por lo general dañinos, que vienen siendo los bisones americanos, ya que son introducidos al ecosistema pues del bisón europeo. La conservación del ecosistema, manteniendo el hábitat de este animal con buena corriente de ríos, de lagunas o de los espacios donde pues de por sí habitan para ya sea el consumo de su alimento o, o generar su reproducción. La no liberación de bisones americanos, como les decía, aparte de pues tener granjas paleteras, hay personas que se dedican a, a llegar a estos lugares para de manera ilícita abrir y hacer que escapen los bisones americanos al hábitat donde se encuentre la granja peletera. Esto pues conlleva a que los bisones americanos invadan el espacio de los bisones europeos y se genere pues ahí su competitividad por el alimento, por el espacio, por la reproducción, ya que como mencionaba mi compañero, los bisones americanos son mucho más fuertes, robustos, mortalidad no natural, pues de la misma manera hablando de que los bisones americanos lastiman o matan en su efecto a los bisones europeos por el territorio. Como decía mi compañero, sigue a la siguiente diapositiva, por favor, compañera. Como decía mi compañero, hablamos de la liberación de ejemplares en zonas dentro del área de distribución. A esto apoyaríamos a la no mortalidad que sea natural. Apoyaríamos creando un nuevo núcleo poblacional en el espacio mediante poblaciones de visión de solo bisones europeos. También como una segunda línea, digámoslo así, el trabajo se puede ver por prevenir la mortalidad no natural de bisones, como les decía, no europeos, por la construcción y educación de pasos para fauna bajo carreteras en zonas que se cruzan con los ríos, arroyos, mejorando el diseño y la ubicación de mini centrales hidroeléctricas, ya que en Europa pues hay bastantes. Entonces prevenir que sean absorbidos por turbinas o que el paso largo a la ribera quede cortado, ya que